És bona idea, o sigui, ho agafarem de referent, perquè l'anterior que va ser la del tema de les dones va coincidir precisament amb l'ocupació de Caixa Catalunya per la gent de la PAC i van haver de suspendre-la. I entre setmana, la veritat és que hi ha tantes activitats que van dir fem-la un dissabte al matí. Bueno, i aquí estem. Aquestes enganxines són de la cole de Josep i meves i una aportació del Diego, que tenia una cole també molt gran i ens la va regalar. I ara ha sortit molta gent que diu jo també tinc, jo tinc d'antiòtran, jo tinc de no sé què, bueno, doncs potser ens podem posar d'acord i veure si fem una, no sé, més emblemàtica o més monumental en algun altre lloc de Santa Coloma. La nostra és la nostra petita i modesta aportació. Bueno, doncs aquestes són enganxines de la transició i estan una mica classificades per temes, en tenien moltes més, però pensaven que podia ser més o més representatives, potser hi ha algunes mancances, i n'hi ha que les primeres són les de Santa Coloma, que no en tenien gaires, perquè també Santa Coloma sempre estava malament de pressupost, però bueno, Déu-n'hi-do. I n'hi ha de barris, en concret, com nosaltres sabem del barri del Rabat, que no és barri del Rabat, també hi ha de reivindicar no cansant i reivindicacions històriques de la ciutat, n'hi ha d'Euskadi, però com que jo sempre viu aquí, n'hi ha molt d'allà, n'hi ha d'ensenyament, n'hi ha de feministes, n'hi ha de totes les reivindicacions nacionals, allò del dret de l'obligació, que ara sembla que sigui una cosa que algú se plantea si la incloi en un programa, doncs quan reivindicava la llibertat, l'amnistia, l'autonomia, tothom ho tenia clar. En ensenyament és curiós perquè la gent més jove hi ha algunes enganxines que no sabrem ni el que signifiquen, perquè per exemple hi ha noves permanències. I què volia dir això de les permanències? És que els profes tenien uns salaris tan baixos que a més feien una hora més cobrant a les famílies. I això va ser una reivindicació de dir no, el que hem de demanar és un sou digne i que l'escola sigui gratuïta. Després hi ha de partits, n'hi ha, va anar molt bé l'aportació de Diego perquè jo tinc molta de l'MC i el Josep, és el segon plafon, però en el primer hi ha una mica de tots els partits que hi havia a l'esquerra del partit, perquè en la transició havia, almenys en Catalunya clarament, un partit que era el PSUV, que realment tenia representació no només a nivell de treballadors, sinó a nivell d'intel·lectuals, a universitats, de professionals. Nosaltres en aquella època veiem que el PSUV era reformista, revisionista i per tant jo no tenia enganxines del PSUV que la coalició, però el Diego ens ha portat unes molt maques i després havia a l'esquerra del PSUV, mireu tots els partits que hi havia, el PT, Bandera Roja, el RT, OIC, el PORE, MC, una mica tot el que de fet quan es van fer les primeres eleccions molts d'aquests no estava legalitzat, no van poder presentar a les eleccions de manera legal perquè no estava legalitzat. La legalització es va acabar al PSUV. Aquí teniu sindicats, teniu un altre plafó que és organitzacions juveniles, reivindicar per exemple el dret al vot a los 18 anys, que també és una aportació del Diego que és més jove que nosaltres. Després hi ha aquí de solidaritat, que penso que és un element molt important de la lluita en la transició. Clar que era un moment molt efervescent, va ser quan el cop d'estat a Xile, va ser la revolució dels clavells a Portugal, i llavors de tot això tenim moltes enganxines de solidaritat, però també, com molts països latinoamericans, en Catalunya havia molts exiliats de las dictaduras latinoamericanas y por tant aquí había comités de solidaridad con Uruguay, con Bolivia, después posteriormente con El Salvador, Nicaragua y després també molt con Palestina, inclús he vist alguna con Àfrica que també estem aquí representats. Penso que una característica també de la transició va ser aquest element de solidaritat con altres lluites. I després aquí seria ja en l'última època de la transició, quan ja es va consolidar, com si diguessin els partits, va haver tota una sèrie de moviments molt impulsats de manera des de baix, popular, que seria tot el moviment anti-OTAN, el 07, el Midicaca, les antinucleares, tot el tema de l'ecologia, serien aquests dos panels, podrien ser molts més. I aquest últim és una mica un poti-poti, ja que la reivindicació del BAC i del BACSA, que és una enganxina feta per Fabra i Peponi, em sembla,
i ja està. I la idea és allà si voleu anar aportant o si voleu aportar-vos aquelles enganxes tan repetides que algú li parla de quedar-se algú. Bueno, això seria una mica la introducció de l'exposició. Llavors us vam demanar a Juanjo, que l'hem de donar les gràcies perquè abans d'ahir estava encara a l'hospital, que vingués a fer-nos una petita intervenció sobre el que va suposar la transició, que molts d'aquí l'han viscut, però hi ha gent que no, i bueno, em va dir que encantat, així que tenim el privilegi de tenir el Juanjo. I després, quan ell acabi, farem un petit pica-pica i hem de veure a Fàtima que el que no l'agradi lo salat o el que l'agradi lo salat però també el dolç, tenim després també pastetes. I le passo la paraula a Juanjo. Moltes gràcies, Laura. Bueno, para vosotros que estáis aquí, lo que yo voy a decir lo habéis vivido en vivo y en directo, ¿no? O sea que simplemente será recordar algunas cosas. Y para la gente que ha llegado mucho después y que no ha tenido la oportunidad a lo mejor de leer sobre aquel periodo, pues bueno, situar un poco la cosa y ya está. Es interesante volver a hablar del tema de la transición ahora que nos encontramos en un momento, creo yo, en donde se está poniendo en cuestión. Llevamos ya una serie de años en el que hay muchos sectores de la sociedad española y en Cataluña también en particular que está poniendo en cuestión lo que fue y lo que significó la transición. Una transición que siempre se nos ha presentado como un modelo de cambio político de una dictadura a una democracia que había que exportar. El modelo de España había que llevarlo a América Latina, había que llevarlo a los países del este. Sin embargo, ese modelo hoy en día está en cuestión. Y no solamente está en cuestión la visión de la transición, sino que está en cuestión el propio sistema político que surge de la transición. Es decir, que no es una reflexión que no venga a cuento, que la hagamos hoy sobre lo que supuso. Porque es cierto también, a raíz de ver, cuando Elvira me enseñaba toda la exposición, es volver a recordar la enorme vitalidad que tenía el movimiento ciudadano, el movimiento popular, el movimiento obrero en aquellos años. Una enorme vitalidad que quedó truncada a raíz precisamente de los pactos de los que saldrá posteriormente la transición, unos pactos que se hicieron por arriba, que se hicieron a nivel de élites, tanto la élite franquista como la élite de los partidos que habían luchado contra el franquismo, algunos no demasiado, como el propio Partido Socialista Obrero Español, que había quedado desmantelado en la guerra civil y que no tuvo el protagonismo, por ejemplo, que tendrá el Partido Comunista de España o el PSUC aquí en Cataluña, ¿no? En definitiva, ese pacto de élites llevó a que se cortaran las alas a todo ese movimiento popular y ciudadano y que quedara con una enorme frustración en el interior de muchas personas que ya en aquel momento decíamos que aquello no había sido un cambio, el cambio que esperábamos. No es que esperáramos una revolución obrera, una revolución social y nada por el estilo, pero sí, evidentemente, aquello no era el cambio que muchos esperábamos, ¿verdad? Hay una canción de Lluís Llach que saldrá luego a principios de los 80, finales de los 70, que en cierto modo recoge el espíritu de muchos que pensábamos que aquello no había sido el cambio que esperábamos, que era aquello de no es això, compadres, no es això, ¿no? Para que van a morir tantas flores y tanta gente que había caído en la lucha contra la dictadura y que luego, al ver cómo se condujo ese proceso de transición a la monarquía parlamentaria, que me cuesta llamar democracia, pues quedó evidentemente frustrada y que se vio reflejada en aquella canción. Situar el periodo de la transición es complicado, situar los periodos históricos para los que leemos historia, pues siempre es un momento complicado. ¿Cuándo empieza la transición? Empieza la transición con la muerte de Franco, a partir que Juan Carlos toma las riendas de la jefatura del Estado y se empiezan a tomar medidas que se suponen que han de llevar hacia el sistema democrático, o empieza la transición, por ejemplo, que es donde yo en principio la situaría, a raíz fundamentalmente de la muerte, de la ejecución de Carrero Blanco en el año 73 por ETA. Yo creo que es a partir de ese momento en el que se empieza a hablar de la necesidad de un cambio. La necesidad de un cambio que ven los propios franquistas. Es decir, hay un sector dentro del franquismo, sector que yo llamo el sector inteligente, que toma conciencia, que se da cuenta de que para que todo siga igual, algo hay que cambiar. Y ese cambio solo puede ir hacia un sistema más o menos democrático que la Comunidad Europea pueda homologar. Y a partir de ese momento, dentro del franquismo, pues surgirán dos sectores. El sector más inmovilista, aquel que llamábamos el búnker, recordaréis, y el sector aperturista. Este sector aperturista, en gran parte, también está apoyado por el gran empresariado español. Las grandes empresas españolas, el capitalismo español, está necesitado de interlocutores válidos en el movimiento obrero, que en un momento determinado, cuando se pacten las condiciones o los acuerdos laborales dentro de las empresas, puedan garantizar la paz laboral. Paz laboral que no lo garantizaban los representantes de los sindicatos franquistas, de los sindicatos verticales.
Ese sector del franquismo es el que va a llevar la iniciativa cuando muera Franco en ese proceso de transición, de cambio hacia la democracia. Cuando muere Franco tenemos tres sectores, muy rápidamente. El sector inmovilista, que no quiere que nada cambie. Hemos ganado una guerra, los principios del 18 de julio siguen vigentes. No ganamos una guerra para que ahora vengan los que fueron responsables de esa guerra, siempre los responsables fueron los comunistas, para que lo volvamos a tener en un panorama de pluralidad de partidos y cosas por el estilo. No hay nada que cambiar. Este sector ha perdido un elemento clave, que es Carrero Blanco, que es quien pensaba todo el mundo que sería el continuador de la dictadura, ¿verdad? Luego tenemos a ese sector inteligente del franquismo y luego tenemos a la oposición antifranquista, que es muy plural y muy variable. Lo que sí es cierto, como decía Elvira, es que hay un partido que es clave en esa oposición antifranquista, que es el Partido Comunista de España, que ha acumulado un capital político a lo largo de los 40 años de lucha contra la dictadura impresionante. Y que por desgracia o por suerte, las cosas son como son, ¿no? Durante los primeros años de la transición, ese capital político, el Partido Comunista, lo verá ir desapareciendo de manera muy acelerada, muy rápida. Porque hay otro partido que surge muy rápidamente a finales del franquismo, es el PSOE. El PSOE tiene pequeños núcleos en el Vizcaya, con Redondo, Nicolás Redondo, o por ejemplo tiene un pequeño núcleo de gente muy joven en Sevilla, donde ya empiezan a despuntar pues Felipe González y Alfonso Guerra, ¿no? Es interesante para que veáis el papel que luego el PSOE poco cumplirá. Hay un diplomático español que se llama Joan Garcés, que hizo un libro a mediados de los 90, se llama Soberanos e Intervenidos, en donde, desclasificando papeles del Departamento de Estado norteamericano, descubre cómo dentro de la propia España, y citado por la propia Embajada norteamericana en Madrid, se procura que el Estado franquista dé facilidades a estos jóvenes de Sevilla, Felipe y Alfonso Guerra, les dé facilidades para que salgan de España para el famoso Congreso de Surenes, en donde estos jóvenes tomarán el control del Partido Socialista Obrero Español. Claro, el recuerdo de la República, de un partido importante, podía tener mucha importancia luego, una vez muerto Franco, en esa democracia que nos estaban montando. Yo lo digo para que veamos que la transición no fue solamente una operación política, creo yo, dirigida por los propios franquistas inteligentes y con el acuerdo de la oposición, sino que en el contexto de la Guerra Fría y en donde la posibilidad de que en España se reprodujera una situación parecida a la que acababa de pasar en Portugal, 1974 en Portugal, el propio ejército toma la iniciativa de desmontar la dictadura portuguesa y en donde el Partido Comunista portugués pudo llegar a tener la oportunidad incluso de formar gobierno y va a participar en algún gobierno dentro de Portugal, no quería que eso se repitiera en España. En España la transición tenía que ser muy controlada. Y para que ese control tuviera efectividad, había que situar dentro de la izquierda a un partido que aceptara el atlantismo, que aceptara las posiciones occidentalistas, que aceptara la alianza con Estados Unidos y que aceptara los valores básicos del sistema liberal, del sistema capitalista. Y ese partido iba a ser el PSOE. Partido Comunista, para no quedarse solo en esa carrera de legalizaciones que empezará Suárez, estoy mezclando un poco cosas, terminará asumiendo aspectos que evidentemente generan contradicciones muy fuertes dentro del propio partido, como será la propia monarquía, como será la bandera española, como será el himno español, que para muchos antifranquistas no representaban por lo que habían luchado durante 40 años. En definitiva, la transición va a ser bastante controlada. Yo quiero comentar tres cosas y luego iré al movimiento popular y movimiento ciudadano sobre esa transición que tenía que traernos la democracia. Una es que nos dice que fue una operación planificada por el rey. El rey ya la tenía en la cabeza, desde que estaba con Franco, educándose con Franco, desde los 12 años está educándose con Franco, el rey, y que ya tiene muy claro que él tiene que aguantar. Es esa visión que nos ha dado una parte de la derecha en España sobre la importancia de la monarquía en el cambio hacia la democracia. El rey nos trae la democracia, porque la tenía en la cabeza ya desde que lo nombra Juan Carlos en el 69 como futuro heredero, a título de rey, a la jefatura del Estado en España, junto con algunos consejeros importantes como Torcuato Fernández Miranda y luego personajes que pensaban que eran dóciles como el propio Suárez, conseguirían traernos la democracia sin alteraciones, sin conflicto, de manera pacífica, y a la que los ciudadanos españoles nos sentiríamos eternamente agradecidos porque por fin nos incorporaríamos a la normalidad política que ya estaba en Europa occidental, ¿no? Evidentemente esto es una visión completamente interesada en lo que fue la transición. En segundo lugar, otro tema más, el tema de que la transición fue pacífica. La transición no fue pacífica. Hay otro también, un periodista en este caso, Mariano Sánchez Soler,
hace pocos años, hará 2 o 3 años, publicó un libro dice, con el título de La transición sangrienta. Y él ha recuperado datos de la gente que muere durante la transición y producto de la intervención de las fuerzas policiales en manifestaciones, de los torturados y apalizados en las cárceles, o por la acción de grupos de extrema derecha que intentaban frenar el proceso en la medida en que pudieran, habla de, entre el año 75 y el año 83, 7-8 años, habla de 128 personas muertas. Él lo sitúa en el año 75, el inicio de sus cálculos. Pero si nos vamos un poquito atrás, pues hace poco pues celebrábamos también en marzo el aniversario del otro asesinato, en este caso para ellos legal, como fue el de, por ejemplo, Puchantín. Hay gente que moría en las manifestaciones antes de que Franco muriera. Blanco Chivite, una persona que estuvo en la cárcel mucho tiempo y a punto de ser condenada a muerte, en uno de sus libros, por ejemplo, habla de que entre el año 72 y el año 75 mueren más de 50 personas en manifestaciones policiales, manifestaciones obreras, manifestaciones en la calle, más de 50 personas. Luego, Mariano Sánchez nos habla de otros 120 entre el año 75 y el año 83, producto de la acción de las fuerzas policiales. Este chaval, este periodista, habla de la connivencia entre las fuerzas de la policía, las fuerzas represivas que llamábamos entonces, ¿verdad?, la militancia antifranquista, y los aparatos del Estado y los grupos de extrema derecha y el sistema judicial. Estaban absolutamente en connivencia para tapar muchos de esos asesinatos cometidos en manifestaciones. Muchas veces los asesinatos eran simplemente que la manifestación se disolvía y cuando la gente se estaba yendo a su casa, actuaban los grupos de extrema derecha cogiendo a militantes antifranquistas o militantes incluso revolucionarios, por qué no decirlo, y los mataban sangre fría. Es decir, que tampoco la transición fue una transición pacífica. Y luego que fue una transición consensuada. Es decir, las fuerzas del franquismo que veían claro que había que abrir el panorama político hacia la democratización y las fuerzas antifranquistas que veían claro que había que instalar una democracia en España homologable en Europa, pactaron en condiciones de igualdad cómo sería la transición y cómo sería la democracia que tendríamos. Esto tampoco, por lo menos desde un sector de la historiografía, esto también hoy está absolutamente en cuestión. Y lo que se viene a decir es que la iniciativa la llevan los sectores que surgen del franquismo. Recordemos brevemente, muere Franco, Juan Carlos es jefe de Estado, nombra a Arias Navarro como jefe de gobierno. Arias Navarro es el último jefe de gobierno que había nombrado Franco. El objetivo, dicen ellos, era empezar a abrir la mano. La decepción es tremenda porque no se ven síntomas de democratización en el gobierno de Arias Navarro. Es un gobierno que dura desde noviembre del 75 hasta junio del 76. En ese contexto, las movilizaciones populares son enormes. La oposición antifranquista, en gran parte encabezada en el movimiento obrero por comisiones obreras, a nivel político, el Partido Comunista, el PSOE en Cataluña tiene una fuerza enorme, como decíamos, se plantean todavía la necesidad de la ruptura democrática. Es decir, que el conflicto estaba entre reforma, que iniciaría los aparatos del Estado franquista, o la ruptura. ¿Qué implicaba la ruptura? ¿Qué era la ruptura? La ruptura era no aceptar que la democracia pudiera venir por una reforma de las propias leyes franquistas, como así se iba a plantear. La ruptura significaba la elección de un gobierno provisional, o la constitución, mejor, de un gobierno provisional compuesto por las fuerzas antifranquistas que convocara elecciones libres a una asamblea constituyente en condiciones de libertad absoluta y de igualdad para todos los partidos. Evidentemente la ruptura también implicaba la depuración de los cuerpos represivos, que llamábamos entonces, lo que ahora se llaman las fuerzas del orden, las fuerzas policiales. La ruptura también significaba la limpieza del sistema judicial. Cuando tenemos que recordar, precisamente ahora, ¿no?, en donde vemos a una justicia muy en connivencia con los aparatos del Estado, con los otros poderes del Estado y con el empresariado español, que no se hubiera hecho esa limpieza en ese momento, ¿no? Por ejemplo, recordémonos simplemente la expulsión del sistema judicial por haber querido investigar los crímenes del franquismo. Bien, ruptura significaba todas esas cosas, evidentemente la amnistía, todo este tipo de cosas. Cuando Juan Carlos nombra a Suárez jefe de gobierno en julio del 76, a partir de ese momento es cuando toman conciencia, sobre todo Juan Carlos toma conciencia, así se lo dicen, de que si quiere asegurar la corona, los pasos hacia la democracia han de ser firmes y seguros. A partir de ese momento es cuando Suárez toma la iniciativa, elabora la ley de la reforma política, es una ley que promete elecciones libres, legalización de los partidos y desmontaje de los aparatos institucionales del franquismo, como eran los propios sindicatos republicanos. Y Luis Suárez así lo hace.
La ley de reforma política es una ley clave en ese proceso de transición, porque tiene la virtud, por un lado, de desactivar al Bunker, al obligar a las Cortes franquistas a decir sí a la ley de reforma política. Joan Garcés, de Soberanos Intervenidos, habla, deja caer la salida de dosieres y de chantajes que posiblemente tuvo que hacer Suárez y Fernández Miranda a los procuradores franquistas para que aceptaran el sí a la ley de reforma. Es la primera vez que en una corte franquista pues se iban a votar cosas que no coincidían con los valores básicos de la dictadura, ¿no? Que era la posibilidad de una ley que llevara hacia unas elecciones, en principio, aparentemente libres. Cuando las cortes franquistas dicen sí mayoritariamente a la ley de la reforma política de Suárez, el Bunker queda desactivado, lo cual no quiere decir que no hará todo lo posible por frenar el proceso. Y otro de los elementos virtuosos de la ley, virtuosos para los que dirigían el proceso, Suárez y los franquistas inteligentes, los franquistas reformistas, fue pasar esa ley al referéndum. Es un referéndum que se hace el 15 de diciembre del 76, evidentemente no se hace en condiciones de libertad, porque los partidos de la oposición antifranquista no pudieron hacer su campaña libremente, con absoluta libertad, fue una campaña dirigida desde el gobierno por el propio Suárez, y los españoles en votación dijeron sí a la ley de reforma política. Claro, ¿cómo queda la oposición ante una manifestación clara de la ciudadanía en un referéndum que ha dicho sí a esa ley que propone Suárez? La oposición queda en cierto modo fuera del juego, hasta el punto de que a partir de ese momento la oposición dejará de plantear la necesidad de la ruptura y empieza a plantearse la necesidad de negociar con Suárez el cambio hacia la democracia. El PSOE, evidentemente, es el partido que más tira hacia esa necesidad de negociaciones con Suárez para traer una democracia al país, ¿no? A partir de ese momento, la iniciativa no la pierde Suárez en ningún momento. Es el que regula los tiempos de la legalización de los partidos. Como ha dicho Elvira, no todos los partidos serán legalizados. Incluso hay sectores dentro del reformismo franquista que se plantean que legalizar al Partido Comunista es una apuesta demasiado arriesgada y no lo ven claro. Suárez empieza a escapárseles del control y terminará legalizando al Partido Comunista. Nadie se hubiera creído una democracia sin el Partido Comunista y al mismo tiempo nadie veía claro que una democracia pudiera consolidarse con un Partido Comunista en la oposición no legalizado y con una fuerza enorme todavía en el movimiento obrero que tanto había destacado durante el año 76 y principios del 77. Suárez, por lo tanto, regula los momentos de la legalización de los partidos, no legaliza los partidos de la extrema izquierda, que pudieron presentarse a las elecciones, pero cambiando los nombres de sus siglas, con candidaturas electorales y cosas por el estilo. Esquerra Republicana ni siquiera pudo presentarse con sus propias siglas a las primeras elecciones de junio del 77, tuvo que hacer una alianza con el Partido del Trabajo, que tampoco estaba legalizado, y con el nombre de candidatura que ahora, candidatura unitaria o algo así, no recuerdo exactamente el nombre de la candidatura. Es decir, que Suárez va regulando los tiempos. También regula el sistema electoral. Es un sistema electoral hecho a la medida de dos grandes fuerzas políticas en la que la dominante sería el partido que Suárez estaba montando, que era la Unión de Centro Democrático. También fijaros en otro detalle, para que observemos el control que llevaron del proceso las fuerzas surgidas del franquismo, que no había habido elecciones municipales. La época de la República llega después de unas elecciones municipales. Alfonso XIII tenía previsto hacer municipales y luego generales. Las municipales, estoy hablando del año 31, las municipales las ganaron las candidaturas republicanas, eso fue como una especie de plebiscito, como dicen que no hay posibilidad de plebiscito sin que haya referéndum, puede haber plebiscitos de otras maneras, en este caso, y esas elecciones municipales llevaron a la proclamación de la Segunda República. En la España del 76, en la España del 77, en la España del 78, hasta el 79, no se produjeron las primeras elecciones municipales. ¿Qué importancia podía tener esto? Hombre, la importancia es que todos los alcaldes, cuando se celebran las elecciones de junio del 77, todos los alcaldes de España, todos los alcaldes del país, son alcaldes que vienen de la dictadura. Muchos son gente franquista y otros son gente oportunista que se han situado dentro del franquismo para ocupar cargos políticos y que ante la situación de cambio ellos también van a cambiar. Nuestro alcalde Blas Muñoz en aquel momento es lo que hace. Pasa del franquismo y de ser falangista, porque si no eras falangista no podías ser alcalde, si no eras del Movimiento Nacional, pasa a convertirse en un miembro de la Unión de Centro Democrático con la esperanza de seguir viviendo de la vida política a través de la alcaldía, ¿no? El control de los ayuntamientos es importante. No es lo mismo tener ayuntamientos que probablemente en las áreas industriales, en las áreas urbanas, en las grandes capitales,
hubieran estado controlados esos municipios por la izquierda, fuera PSOE, fuera PSUV en Cataluña, fuera el Partido Comunista en el resto de España, que esos ayuntamientos estuvieran controlados por el propio personal franquista del que veníamos, ¿no? de la dictadura. Es decir, sistema electoral, regulación de los tiempos a la hora de legalizar a los partidos, el hecho de que no hubiera elecciones municipales y seguramente alguna cosa más que podría salir a relucir, nos hacen ver que el proceso de transición estuvo estrictamente controlado por esos sectores que tomaron la iniciativa y que venían del franquismo. Sí que es cierto que una vez que se hacen las elecciones de junio del 77, aparece una comisión parlamentaria, el tema del consenso, ¿no? Es decir, que esa comisión parlamentaria, comisión constitucional, tendrá como objetivo elaborar una constitución. Una constitución en donde hay muchos elementos que dejan mucho que desear. El tema de la participación ciudadana en la vida política está muy controlado. El tema de los referéndums, por ejemplo, las dificultades que hay para que la ciudadanía pueda hacer un referéndum en base a esta Constitución son enormes, son tremendos. El tema de las iniciativas legislativas populares, que te la puedan admitir a trámite, pero ellos cambiar ese proyecto que tú has presentado puede recoger 1 millón, 2 millones, 3 millones de firmas, también está en manos de los partidos. Es decir, que la Constitución deja muy estrecho margen a la posibilidad de que la ciudadanía pueda participar directamente en la democracia. Democracia es gobierno del pueblo, no gobierno de los partidos, gobierno del pueblo. Una constitución monárquica. Con la Constitución se supone que votábamos monarquía o república. También nos hacen la trampa. En este país no se dejó que se votara en un referéndum si los españoles querían república o querían monarquía. El tema de la indisolubilidad de la nación española. Las memorias de Jordi Soletura parece que dejan claro, yo no las he leído, pero hablo por referencias, que hacen referencia al libro de Soletura, de sus memorias, deja claro cómo cuando esa comisión constitucional está analizando el tema de las autonomías, las nacionalidades en España, el derecho a autodeterminación que toda la izquierda defendía, el ejército impone una definición clara de lo que debe ser la unidad de España. Y por lo tanto, esa sombra de los poderes fácticos planea permanentemente sobre el proceso de transición y la elaboración de la Constitución. O el tema, por ejemplo, del artículo 8 de la Constitución, un artículo que deja en manos del ejército español, eso no está en ninguna constitución de la Europa occidental a la que nos queríamos parecer, la defensa de la unidad de la patria. Es decir, que son elementos que permitían un control estricto por parte de los aparatos del Estado ya democrático de lo que podría ser esa participación ciudadana. Y ya acabo, para no alargarme más, esa participación ciudadana que ha sido enorme y tremenda durante los últimos años del franquismo y los primeros años de la transición. Hay un movimiento obrero nuevo, la guerra civil ya se ha perdido como elemento de referencia, aunque sigue siendo la República una fuente de información valiosísima para mucha gente joven sobre cómo, en fin, qué tipo de sociedad podríamos llegar a construir o podríamos aspirar a realizar, pero la guerra civil, el viento de la guerra civil ya no está en las nuevas generaciones. Esa nueva generación es una nueva clase obrera que es capaz de crear un movimiento importantísimo como fue el Comisiones Obreras. Comisiones Obreras, un movimiento unitario, plural, asambleario. Los activistas políticos de todos los partidos, evidentemente el Partido Comunista tiene un peso enorme en Comisiones Obreras, las comentaban, las impulsaban, las desarrollaban, las coordinaban, y ese nuevo movimiento obrero realizó y llevó a cabo huelgas importantísimas desde los principios de los 70. Harry Walker, por ejemplo, fue una huelga de impacto tremendo. Yo recuerdo, bueno, no recuerdo, pero estamos trabajando ahora en ese tema, en una huelga de Multaco, la empresa de motos, una huelga que duró 53 días. La Forza, Elsa, Solvay, las huelgas de la SEA del año 74, por ejemplo, la Técnica 73, donde murió un obrero de aquí de Santa Coloma, Fernández Márquez, si no recuerdo mal el nombre. Es decir, que el movimiento obrero impulsó unas luchas por necesidades inmediatas, salarios, jornadas laborales y cosas por el estilo, pero todo el mundo tenía claro que aquellas movilizaciones estaban poniendo en cuestión el orden institucional de la dictadura, porque entre otras cosas, muy rápidamente, por ejemplo, suponía poner en cuestión a los propios sindicatos verticales, donde estaban apalancados los sectores más duros del franquismo. Pero también el movimiento vecinal. El movimiento vecinal es importantísimo. Santa Coloma, yo creo, después de leer cosas sobre movimientos vecinales en las grandes zonas industriales, en las grandes capitales, Santa Coloma es una de las ciudades donde el movimiento vecinal tuvo más importancia. Ya no solamente en Cataluña, sino incluso en todo el Estado español. Es un movimiento vecinal tremendo, donde, por cierto, esos curas rojos, esos curas obreros, creo yo, cumplieron un papel muy importante a la hora de canalizar y facilitar la inmersión de mucha gente joven en la lucha luego por los derechos sociales, las libertades y en definitiva contra el franquismo, ¿no?
Movimiento vecinal que consiguió, por ejemplo, entre otras cosas, surge de las parroquias, pero luego tiene más autonomía, una revista de tanto impacto que pocos ejemplos ha tenido en otras ciudades catalanas como fue Grama. Yo creo que Grama fue un referente para muchos ciudadanos aquí en Santa Coloma y en Gramenet para incorporarse a la lucha contra el franquismo. Luego la lucha contra el ambulatorio, la lucha no contra el ambulatorio, la lucha por el ambulatorio, que permitirá la aparición inmediatamente de las comisiones de barrio. Las asociaciones de vecinos no estaban todavía legalizadas, empezarán a legalizar. Bueno, había asociaciones de vecinos en manos de los franquistas, pero aquellas asociaciones de vecinos impulsadas por la propia ciudadanía no estaban legalizadas, era muy difícil legalizarlas. Entonces hubo esa organización, que llamamos comisiones de barrio, en donde vecinos de cada barrio pues se organizaban, se reunían, trabajaban por las necesidades del barrio y que ponían en cuestión al poder local. Eso permitió que mucha gente tomara conciencia de los ayuntamientos que teníamos y de que esos ayuntamientos no respondían a las necesidades de la ciudadanía, a las necesidades del pueblo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, la gente de Santa Rosa se manifestaba por las luces de las calles, ¿no? Las calles no estaban iluminadas, la gente que reivindicaba semáforos, las luchas de los trabajadores de la enseñanza, por ejemplo, ¿por qué no había escuelas? El tema de la sanidad, de los ambulatorios, cuando se quema el ambulatorio antiguo y no se ha hecho todavía el ambulatorio que está en la calle Santa Ana, las movilizaciones son constantes. ¿Cuáles son las respuestas? Acabo ya. Las respuestas del Estado, la policía, las facultades ocupadas por la policía. Las zonas obreras con intervenciones policiales, antes he hablado de la cantidad de muertos que hubo por disparos de la policía contra manifestaciones obreras. Las policías en los barrios. Sánchez. Las policías de nuevo en los barrios. Claro, ante esa respuesta del Estado, la gente, ¿a qué conclusión llegaba rápidamente? La gente menos politizada, que lo que había que cambiar era el régimen, que lo que había que cambiar era la dictadura. Pero eso da lugar a la aparición, o sea, a un desarrollo organizativo y una vitalidad organizativa realmente impresionante. La Elvira nos hablaba de la cantidad de partidos que surgen. Aquí en Santa Coloma estaban todos. Estaba la ORT, estaba el EDC, estaba el Partido del Trabajo, estaba evidentemente el PSOE, y seguro que me he olvidado de algunos. El PSOE, no sé si estaba el PSC, estaba Bandera Roja. El hijo del Blas Muñoz, de Bartolomé Muñoz, recuerdo que empezaba a estar en Juventudes Socialistas ya en el año 76-77. Recuerdo porque una vez nos lo encontrábamos en la calle y no, Juventudes Socialistas, pero un joven socialista para nosotros era irracional, absolutamente irracional, porque decíamos, hombre, a nuestra edad, 19, 20, 21 años, tenías que ser revolucionario, tenías que ser por lo menos anarquista, ¿no? Claro, era un joven socialista ya en aquella época, qué raro, ¿no? Lo veíamos raro, pero bueno, sí es cierto. Estaban también, había algún grupo por aquí también. La gente que trabajaba en los barrios, ya no solamente vitalidad organizativa, sino una enorme vitalidad a la hora de tirar adelante proyectos muy interesantes, como por ejemplo revistas de barrio. O sea, esto prácticamente ha desaparecido. Se intenta crear alguna revista de manera centralizada, ya en democracia, y no llega a la gente, ¿no? Las circunstancias han cambiado, pero en aquella época hay revistas en el Raval, hay revistas en Santa Rosa, revistas de los grupos de vecinos, ¿no? En donde explican sus problemas, sus reivindicaciones, la necesidad de cambios y todo ese tipo de cosas. Yo creo que la exposición de todas estas pegatinas refleja bastante bien, es un acercamiento interesante a toda esa vitalidad organizativa y política que vivió la ciudadanía. Siempre decimos, hay que recordar el pasado, no podemos olvidarnos de nuestro pasado. Yo creo que ahora menos que nunca, ahora que estamos en un momento de cambio, en el que las cosas pueden cambiar, cuando más quizás tenemos que fijarnos en qué cosas nos engañaron en aquel momento para que no nos vuelvan a engañar en esto. Es decir, que no nos vuelvan a hacer un cambio ellos, que lo hagamos la ciudadanía, como no pudimos hacerlo en aquel momento, posiblemente porque nos fallaron las fuerzas o por lo que fuera. Tenemos que analizarlo en otro momento. Yo me había comprometido con el día que serían 10 minutos, un cuarto de hora, y que sería una cosa muy rápida y... 35 minutos.